Vamos a resolver este siguiente ejercicio de estática del tema de resultante de fuerzas, donde nos pide determinar aquí la fuerza resultante en la siguiente armilla roscada. Vemos que actúan tres fuerzas. Aquí F1, que tiene una magnitud de 600 newtons, F2 una magnitud de 800 newtons y F3 una magnitud de 450 newtons. Y ahí nos da los ángulos de proyección sobre cada eje, ya sea horizontal o ya sea vertical. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es usar el método de componentes rectangulares, o sea, descomponerlo en su componente horizontal y su componente vertical. Aquí, en su componente horizontal, descomponemos esa fuerza 1, aquí tendremos su componente horizontal, y aquí estará su componente vertical. Entonces nosotros lo podemos llamar esto de aquí como F1X y esto como F1Y. Vamos descomponiendo. De igual forma aquí para la fuerza 2, aquí tendremos su componente horizontal y su componente vertical. De igual forma lo llamaremos. Esto va a ser F2X y esto va a ser F2Y. Ahora, para la fuerza 3, su componente horizontal y su componente vertical. Su componente horizontal, entonces, vamos a escribirlo aquí, va a ser F3X y su componente vertical va a ser aquí F3Y. Entonces, ahora ya tenemos las fuerzas sobre los ejes. Esto significa que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la resultante en X y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la resultante en Y. Pero primero vamos a sacar las equivalencias para F1Y, F1X y así para las demás fuerzas. Recordemos que F de 1Y vamos a usarlo aquí por nosotros por trigonometría. Seno de 45. Seno de 45 va a ser igual a cateto opuesto, entonces va a ser F1Y sobre la hipotenusa. Entonces la hipotenusa sería la magnitud, que vemos que es 600 newtons. Vamos a omitir las unidades, aquí despejamos, donde F1 de Y va a ser igual a 600 por el seno de 45. Igual forma para la componente horizontal usaremos el coseno. Coseno de 45 va a ser igual a F1 de X, el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que sería 600. Despejando, entonces F1X va a ser 600 por el coseno de 45. Entonces ya tenemos aquí las equivalencias para F1 de Y y F1 de X. Eso de aquí lo vamos a anotar por acá. F1 de Y equivale igual a 600 seno de 45. F1 de X equivale igual a 600 por el coseno de 45. Entonces, de igual forma, nosotros para las demás fuerzas tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, aquí F2Y va a ser igual. F2Y vemos que sería aquí, es adyacente al ángulo, por lo tanto va a ser la magnitud 800 por el coseno de 60. Entonces F2X va a ser igual, vemos que es opuesto al ángulo, entonces va a ser la magnitud 800 por el seno de 60. Ahora para F3Y, que va a ser entonces, vemos aquí F3Y, su magnitud es de 450 y estamos ahorita en la componente vertical. Vemos que va a ser adyacente al ángulo, por lo tanto va a ser la magnitud
450 por el coseno de 75. Y F3X va a ser entonces igual la magnitud 450 por el opuesto, que sería entonces seno de 75. Ahí lo tenemos ya. Ahora sí podemos hacer la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Solo que primero nos tenemos que dar cuenta. Como estamos trabajando en el plano cartesiano, vamos a ver quiénes están sobre los ejes negativos y sobre los ejes positivos, ¿no? Entonces, comencemos. Resultante en X o sumatoria de fuerza en X es lo mismo. Por lo tanto, pondremos de aquí resultante en X va a ser igual. Primero, comencemos con F1X. F1X es 600 coseno de 45. ¿Para dónde apunta? Para el eje Y positivo. Entonces va a ser positivo 600 coseno de 45. Ahora sería más, ¿no? Pero vamos a ver. F2X es 800 seno de 60. Pero ¿para dónde apunta? Para el eje negativo, para el menos X. Entonces significa que más con menos nos va a dar menos 800 coseno de 60. Ahora sería más, ¿no? Pero vamos a ver, F3X, ¿para dónde apunta? Para el eje X negativo, más con menos, menos, entonces quiere decir que es 450 por el seno de 75. Ya hicimos la sumatoria de fuerzas en X, o la resultante en X es lo mismo. Ahora la resultante en Y, o sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual. Comencemos con F1Y, va a ser positivo porque apunta para el eje Y positivo. Entonces va a ser 600 seno de 45. Ahora más, pero vamos a ver. F2Y también es para arriba, entonces va a ser más. F2Y es 800 coseno. F2Y 800 coseno de 60. Y ahora más F3Y. Vemos que sería más con menos, menos porque apunta para abajo. Esto significa que F3Y es 450 coseno de 75. Pero antes aquí hay un error. Acá tenemos 800 coseno de 60. Entonces eso no puede ser. Esto tendría que ser 800 seno de 60, ¿no? Porque vemos que es el opuesto. Entonces, perdonad porque seguro me confundí. Hice un mal cálculo trigonométrico porque aquí tenemos 800 seno de 60. Eso está en la componente vertical F2X. Entonces aquí es seno de 60. Aquí está bien. Solo que aquí yo lo copié mal, ¿no? Porque recordemos, aquí sería el cateto opuesto. Vemos que sería F2X. Y la hipotenusa vemos que sería pues 800. Entonces despejando F2X nos va a quedar 800 por el seno de 60, ¿no? Y acá sí, en la sumatoria de fuerza en Y o resultante en Y, en la componente de F2Y sí va a ser 800 por coseno de 60. Entonces ahora sí, nos hemos dado cuenta, ¿no? Y con la ayuda de la calculadora vamos a ver cuánto nos da esto. Va a ser 600 por coseno de 45 y eso menos 800 por seno de 60 y eso menos 45 seno de 75. Y esto es igual a menos 312 menos 300.12. Vamos a omitir la parte decimal porque es 0.22 o mejor ponemos 0.2. Y ahora vamos a ver cuánto nos da esto. Esto es 600 por seno de 45 más 800 por coseno de 60 y eso menos 450 por coseno de 75 y esto nos da 707.8. Es 79 pero lo vamos a redondear a 80. Entonces ahora sí, recordemos que las unidades eran newtons y newtons. Ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos a hallar la resultante. ¿Qué es la resultante en sí? La fuerza resultante o la resultante es igual a la raíz cuadrada de
resultante en x al cuadrado más resultante en y al cuadrado. O también podría ser sumatoria de fuerzas en x al cuadrado más sumatoria de fuerzas en y al cuadrado. Entonces nosotros ya sabemos cuál es la resultante en x y la resultante en y. Entonces reemplazamos. Pondremos la raíz cuadrada aquí. Primero, resultante en x o sumatoria de fuerza en x al cuadrado. Vemos que es menos 312 menos con signo y todo, menos 312.02 al cuadrado más resultante en y, que es 707.880 al cuadrado. Y esto con la ayuda de la calculadora vamos a ver cuánto nos da esto. Entonces menos 300.12 .02, perdón, 02, y eso elevado al cuadrado. Ahora la otra componente más 707.80 y esto elevado al cuadrado. A ver, vamos a ver si estamos insertando bien los datos a la calculadora. ¿Está bien? Y esto nos da 773, va a ser igual a 773.53 y las unidades son los newtons. Entonces ya hemos hallado aquí nosotros